Vamos a comenzar buscando un versículo bíblico. Lo vamos a leer después que oremos, que se encuentra en Romanos capítulo 12, el versículo 1. Romanos capítulo 12, el versículo 1. El capítulo 12 de Romanos, el versículo 1. Ya una vez todos lo tienen, entonces vamos a primero orar y luego comenzamos la clase. En este momento, en oración, Señor, queremos dar inicio a esta clase de escuela dominical. Estamos aquí para adorarte en la hermosura de la santidad. Y sabemos que el escudriñar tu palabra es vida eterna. El estudiar tu palabra nos ayuda en nuestra santificación porque fortalece nuestra fe, nos da conocimiento de tu voluntad y nos da las directrices necesarias, Señor, para nosotros ir enderezando nuestros pasos. Por eso te damos gracias por la oportunidad tan grandiosa que apreciamos tanto, que es abrir tu palabra y estudiar y ir aprendiendo, mi Dios. Estamos también muy agradecidos por tu Espíritu Santo, que es nuestro iluminador y nuestro ayudador, y a quien pedimos que en este momento sea nuestro guía. Bendice cada clase, Señor, en Jesucristo. Amén. Vamos a leerlo todos, dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Estamos viendo las 8 visiones que aparecen en el libro profético de Zacarías. Hoy vamos a ver la segunda. La semana pasada dimos una breve introducción acerca de lo que es una visión. Repetimos más o menos el concepto que expresamos, que es una experiencia en la vida de una persona por medio de la cual recibe una revelación especial de parte de Dios. Tiene como propósito indicar una instrucción inmediata o mostrar el desarrollo del reino de Dios, al revelar deficiencias morales y espirituales de su pueblo a la luz de los requisitos divinos, de esa manera poder mantener una relación apropiada con Él. Y también hay veces se usó visiones para revelar misteriosamente conocimiento acerca del futuro. La visión llegó a ser un medio de comunicación entre Dios y sus profetas, uno de ellos. Ellos interpretaban por esta vía el significado de los acontecimientos inmediatos de la historia de Israel. En la primera visión de Zacarías, el profeta contempló un caballo bermejo enredado entre los arbustos en un valle hondo y detrás rodeado de otros caballos. Y el simbolismo de esta visión era que aquel caballo que estaba entre los arbustos era el ángel de Jehová, era Jesucristo. Los otros eran ángeles que habían, rondado por el mundo. Y la idea de la visión era que aquellos caballos traían un informe que los países que habían hecho sufrir al pueblo de Israel estaban en paz, mientras que el pueblo de Israel estaba bajo destrucción, pero que Dios iba a encargar de hacer justicia y de levantar al pueblo de Israel. No olvidemos el enfoque del libro de Zacarías, que es animar al pueblo a retomar la reconstrucción del templo que estaba en ruina. Esa es la idea que persiguen estas visiones. Todas van a tener que ver con este propósito. Ahora, en esta segunda visión,
vamos a ver de qué se trata. Va a presentar 2 elementos, 4 cuernos, 4 carpinteros. Nada tiene que ver con los carpinteros y sus esposas. Absolutamente nada. Pero ¿qué es lo que significa esta visión? Fíjate, 4 cuernos y 4 carpinteros. Además de aprender el significado, vamos a encontrar valiosas lecciones para nuestras vidas en estas visiones. Entonces vamos a nuestro texto que se encuentra en Zacarías, el capítulo 1, los versículos del 18 al 21, y quiero pedirle a nuestra hermana Ginny que ella, por favor, lea estos versículos del 18 al 21 de Zacarías, capítulo 1. Ok, gracias, hermana. O sea, si nos vamos aquí después de esta hora, sabiendo el significado de los cuernos y de los carpinteros, eso va a aumentar nuestro conocimiento bíblico, ya que estamos estudiando un libro de la Biblia, y la relación aplicable que hay de los cuernos y los carpinteros para con nuestras vidas, hemos logrado nuestro propósito hoy en la escuela dominical. Así que vamos a tratar de explicarlo y de entender el significado primero de estos 4 cuernos. Fíjense que le dice al profeta: alza tus ojos y mira 4 cuernos. Sabemos que los cuernos son estructuras curvas con aspecto óseo que crecen en la cabeza de animales, que también son muy útiles. Y no solamente son útiles para los animales, pero también se usan inclusive todavía en algunas comunidades, por ejemplo, como trompetas. Josué 6:5, se usaban trompetas de cuerno para sonidos ceremoniales o señales militares. También se usan como vasijas. Primera de Samuel 16:1 muestra el ejemplo de cómo se almacenan líquido, inclusive el aceite de la unción. Como postes, sí, fueron los que sirvieron para sostener lo sacrificado en el altar del holocausto, según Éxodo 27:2. O sea, sobre estos cuernos se ponían lo sacrificado. Y también como soporte, en el sentido, según Primera de Reyes 2:28, que muchos se aferraban a ellos para evitar un castigo. Pero además de su utilidad, sirven metafóricamente de símbolo. El cuerno en la Biblia habla de fuerza y de poder. Cuando se menciona cuernos retoñando o brotando, es un lenguaje figurativo que indica el avivamiento de una nación o de su poder gubernamental. También vemos que tiene uso apocalíptico, porque así como es símbolo de fuerza y poder, se usa para representar gobernantes. Apocalipsis 5:6 aparece un cordero con 7 cuernos. Sabemos que el cordero que aparece inmolado es Jesucristo. La idea de cuerno implica que Él es Rey de Reyes, Señor de Señores, y que viene a implantar su reino en la tierra. El número 7 indica, que es el número de Dios, la perfección de su gobierno. Pero así como en Apocalipsis aparece el cordero con 7 cuernos, aparece la bestia con 10 cuernos. El 10 es el número del gobierno humano.
Entonces simboliza que el anticristo va a ejercer influencia sobre 10 gobernantes. Daniel 7:8 lo presenta como un cuerno pequeño, significando que de entre estos 10 cuernos, dentro de estos 10 gobiernos, él va a surgir, pero quizás no con tanto auge o prominencia, sino más bien él va a ir incrementando su prominencia durante los 3 primeros años hasta su total levantamiento, que es Apocalipsis 13:5. Por eso aparece como un cuerno pequeño saliendo de entre los 10. Así que vemos como el cuerno en la Biblia es símbolo de fuerza y poder, y metafóricamente indica un gobernante, un gobierno. ¿Okay? Bueno, vamos a ver la primera pregunta y su respuesta. El versículo 19, que ya se leyó, dice: y dije al ángel que hablaba conmigo. Sabemos quién es ese ángel, ¿verdad? El ángel de Jehová, Jesucristo, que era quien estaba hablando con Zacarías. Y aquí dice, que hablaba conmigo, ¿qué son estos? ¿Te siente curiosidad por saber el misterio de estos cuernos? ¿Quiénes son? Claro que sí, yo también. Okay, el ángel mismo responde que se trataba de cuernos que dispersaron a Judá, a Israel y a Jerusalén. Entonces se está refiriendo a 4 ¿qué? 4 naciones, ¿no? No. 4 gobernantes. Claro, gobernantes de naciones. ¿Cuáles son esas 4 naciones que tienen estos gobernantes? Asiria, Babilonia, Egipto y Medo-Persa. Lo que sucedió es que afligieron y dispersaron a Israel. O sea, estas 4 naciones jugaron un papel influitivo en afligir a Israel, pero sobre todo interrumpir el culto a Dios al alejarlos del templo. No solamente en la deportación, pero destruyendo el mismo edificio. Entonces esos son los 4 cuernos. Vamos a verlos uno por uno. Permiso, pastor. Sí. Asiria, Babilonia, Medo-Persa. Asiria, Babilonia, Egipto y Medo-Persa. Ok, vamos a ver cómo fue que estos cuernos, gobernantes, influyeron en Israel. Asiria. Entonces todo esto lo puede leer en algunos pasajes bíblicos, por ejemplo, Segunda de Reyes 17:6, habla de este cuerno. Los asirios aislaron a estos deportados de otros judíos, los cuales no pudieron mantener su identidad nacional. Después vamos a ver un poquito de historia acerca de esto. Se desconoce qué sucedió con estos deportados, por lo que se les designa las tribus perdidas de Israel. O sea, cuando los asirios se llevaron a estas 10 tribus, se les consideran las tribus perdidas de Israel. Por eso es que hoy día a ellos se les llaman los judíos. Viste que no se les dice tanto los israelitas, sino los judíos. ¿Por qué? Porque el reino del sur, que fue el que mantuvo su nacionalidad y su identificación, que estaba compuesta de la tribu de Judá y de Benjamín, son los que regresaron del cautiverio. Por eso es que se les dice judíos. Qué interesante también que de la tribu de Judá es que nació o vino nuestro Señor Jesucristo. O sea que los asirios fueron los que más bien infligieron en lo que es el reino del norte o el reino de Israel. Las 10 tribus se los llevaron y perdieron prácticamente su identidad nacional. El segundo cuerno es Babilonia. ¿Por qué? Porque desterró ya a los judíos, a lo que fueron las 2 tribus del sur. Los desterraron. ¿Qué pasó? Los alejaron de su tierra y de su templo. Sin embargo, los babilonios fueron diferentes. Los trataron, pudiéramos decir, más humanamente. A ellos se les permitió, a los judíos, en el destierro, en Babilonia,
seguir sus prácticas normales del cercano oriente. Inclusive se convirtieron en agricultores, claro, tierras de propiedad del gobierno, pero algunos llegaron a ser comerciantes exitosos. También se levantaron líderes religiosos como Ezequiel, llegaron a organizar encuentros religiosos. Un ejemplo de eso tenemos Esdras 8.1, Esdras 8 del 15 al 23 y Ezequiel 8.1. Fue donde surgió posteriormente la idea de las sinagogas, que eran lugares de encuentro para la lectura de las Escrituras y para la exhortación, pero fuera del templo. Esta idea surgió en el cautiverio, pero ¿por qué? Porque se les fue permitido por los babilonios hacer estas reuniones religiosas. También continuó correspondencia